Ya. Voy a apagar la cámara para que ustedes no tengan para que puedan ver bien la presentación. Como les indiqué, este es el curso eh, que tiene código 03300, es de ingeniería de software, correspondiente al segundo cuatrimestre, y esta mediación está enfocada en el proyecto 2. Para efectos y para claridad de la mediación, les indico que esta mediación es asincrónica y que va a iniciar, y como les indiqué al inicio, va a ser grabada para fines educativos y académicos. Por si alguno que no vino hoy o quieren revisar posteriormente la mediación, lo pueden hacer por medio del canal. Por lo tanto, si usted no quiere autorizar que sea grabado tanto el nombre como su cara o lo que incluya en el chat, por favor, abstenerse de hacerlo. Si no desea que el nombre quede grabado, reingrese y coloque solamente su primer nombre o bien las iniciales. Si usted no quiere que se le grabe lo que indica en el chat, por favor, así no lo escriba para que no aparezca aquí. Igual, si usted no quiere que su voz sea incluida en la grabación o su imagen, por favor, también no hacerlo durante la grabación. Cuando ustedes entran a la plataforma, ustedes pueden encontrar unas cejillas donde le dice dónde están las sesiones virtuales. Por semana se le van a ir habilitando diferentes temas. Y si ven a su izquierda, están las opciones que usted puede utilizar. Por ejemplo, ahí pueden localizar lo que es la orientación, detalles de las lecturas que deberían complementar al libro, material de apoyo, últimas noticias que deberían estarlo revisando por lo menos una vez a la semana, porque cualquier observación o una aclaración general a veces se escribe en últimas noticias. Igual el contacto con sus profesores o tutores es por medio del foro de consultas o por medio del correo si ya lo que ustedes quieren indicar es más privado. Nosotros en un plazo que establecido en el reglamento vamos a resolverle todas sus dudas presentadas en el foro de consultas. ¿Alguna duda que tengan ustedes en particular sobre la plataforma que quieran que se aclare más? Si no, continuamos. Recuerde que todas las fechas de las sesiones virtuales la encuentran en la cejilla de sesiones virtuales. En la mediación, como ustedes vieron, hay una que dice detalle de lecturas obligatorias. Hay unas lecturas relacionadas al libro que el mismo es físico y se entregó al inicio del curso. Si alguno no cuenta con este libro que es físico, debe contactar a donde están ubicados y ahí coordinar para la entrega de este libro. Recuerde que este libro le sirve tanto para este curso como el de análisis y diseño, si van hasta bachillerato. Entonces, por favor, todos los proyectos, la evaluación se basa en ese libro físico. Si alguno lo tiene, por favor, pasar a retirarlo en el centro académico que pertenece. No ir al centro académico si no coordinan, porque eso se hacen los envíos, entonces mejor ustedes coordinan. Entonces, ¿qué debieron haber hecho en estas últimas 4 semanas? Bueno, primero, la lectura del capítulo 1 y 2 en la primera semana, en la segunda, la del capítulo 3, en la tercera, capítulo 4, y por último, en la semana 4, el capítulo 5.
El capítulo 5 es un extracto de la historia de la evolución de la ingeniería de software. Como pueden observar en el gráfico, todo inició en 1960, cuando lo que se hizo era un componente, una pieza que unificaba dos cosas, el hardware y el software. Estos se utilizaron principalmente para fines militares y lo que se hacía era un ciclo de construir, aprobar, corregir sobre fallos de integración. Entonces se hacían las correcciones, se volvía a hacer las pruebas de construir, probar y corregir. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Los radares, los controles de tiro, fueron parte de esos componentes de una sola pieza que se desarrollaron en los años 40 hasta el año 60. En el año 60 ya evolucionó lo que eran los sistemas comerciales. Veíamos, por ejemplo, todos esos procesos que eran extensos, como las partes contables, la parte de ideación, porque ya tenían sus primeros indicios en la parte militar, se desarrollaron. Después entramos en un ciclo de una crisis de software que se dio a mediados en los años 70 debido a la complejidad del crecimiento y los alcances, la escasez de herramientas fiables. Aquí se enfocó más en lo que era hardware, pero también surgen elementos de programación estructurada y aparecen lenguajes como Pascal y C. Y se estandariza un poquito más lo que son las metodologías. Aquí aparece lo que hoy se conoce como modelo cascada. Ya en los años 80 aparecen los primeros indicios de lo que se define hoy como ingeniería de software. Precisamente fue en el año 1968. Posteriormente se aborda lo que es el diseño, la construcción sistemática. Ya para los años 84 y 90 aparece y se funda lo que se conoce como el Instituto de Ingeniería de Software. Aparecen los primeros conceptos que hoy conocemos y estudiamos a lo largo de la carrera, como son los estándares. También se da la consolidación de pruebas, aseguramiento de calidad, Internet, todo entre el año 1990 y 2000. A partir del 2001 es que aparecen los conceptos que que conocemos hoy como metodologías ágiles, y se da el manifiesto ágil. Se introducen modelos y metodologías ágiles como programación extrema y Scrum. Es hasta el año 2009 y hasta el 2015 que aparecen los conceptos, por ejemplo, de entrega continua, la nube, portabilidad. Y a partir del 2015 es que encontramos ya más los conceptos de métricas, estandarización, pruebas. Y si nos vamos hasta hoy, encontramos ya lo que es ingeniería de software, los conceptos y herramientas de GIF, los informes de DORA, las multiplataformas, escalabilidad y otros conceptos que vienen a enriquecer todo este proceso evolutivo de la ingeniería de software. El capítulo 2 viene a introducir unos conceptos relacionados a lo que es la ingeniería de software. Ya lo que es la definición de desarrollo de sistemas. Recuerden que el desarrollo de sistemas es un proceso mediante el cual se desarrolla software independiente, individual, utilizando lenguajes de programación más específicos. El desarrollo de sistemas, para los que trabajan en esta área ya, aunque están iniciando sus estudios y conocen más, ya han trabajado más en esto, lo que viene a solucionar son aquellas necesidades, requisitos o requerimientos que un cliente o una organización o empresa tiene. Y estos proyectos
se centran en el análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas que vienen a mejorar todos esos procesos que se desarrollan en forma manual o que están automatizados, pero que no funcionan de la mejor manera, pero de una forma eficiente. Aquí se introducen los conceptos de tendencias tecnológicas, por ejemplo, el desarrollo de productos. Aquí, el desarrollo de productos se enfoca en la creación de software que se comercializa como un producto independiente. Entonces tenemos una empresa que se dedica a hacer productos que vienen a facilitar a las empresas. Por ejemplo, una aplicación de gestión financiera, una aplicación de recursos humanos. O sea, yo como dueño de una empresa, en lugar de ponerme a desarrollar un sistema de recursos humanos, prefiero irlo a comprar en una empresa que ya lo ha probado con N cantidad de empresas y funciona. Mi entorno de negocio no es precisamente la gestión de recursos humanos, o sea, los sistemas de recursos humanos, sino simplemente voy al mercado y compro un sistema y lo vengo a utilizar. Entonces, hay muchas empresas que se dedican a desarrollar este tipo de productos. Otra tendencia es el desarrollo remoto. Implica trabajar en proyectos de software en forma distribuida, con equipos ubicados en diferentes lugares geográficos. Por ejemplo, una empresa latinoamericana viene y contrata ingenieros de Costa Rica, programadores de la India, empleados que se dedican a hacer pruebas y que viven en México, y todos se unen para construir una plataforma educativa, por ejemplo. Estos se van a comunicar a través de Teams y así asignan las tareas en forma remota por medio de Jira, con la herramienta Jira, por ejemplo, para que en conjunto todos logren desarrollar un sistema que va a gestionar, por ejemplo, recursos humanos. Entonces, aunque estén en forma remota, van a trabajar para desarrollar un producto final. El siguiente tendencia es lo que se conoce como software de factoría. Se refiere a un entorno de desarrollo de software altamente estructurado. Ese es el concepto más importante, es estructurado y eficiente. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica podríamos tener una empresa que tiene una biblioteca de clases definidas de código, unos para botones, por ejemplo, formularios, sistemas, el funcionamiento de un componente para login, utilitarios. Entonces ya tiene una serie de componentes que cuando les dicen desarrollame el producto X, esa estructura permite desarrollar software o soluciones personalizadas a cliente en un tiempo muy eficiente, o sea, en el menor tiempo. También dentro de las tendencias tenemos lo que se conoce como proyectos de código abierto. Muchos han trabajado con código abierto, por ejemplo, con Linux, OpenOffice, que son códigos que fueron hechos por una serie de desarrolladores bajo una comunidad de desarrolladores que son colaborativos y lo que permite es mejorar un software y evolucionar. Se basa en una transparencia y colaboración abierta. O sea, son todo ese código abierto, hay una comunidad que lo va mejorando y por eso es que, por ejemplo, en este momento, diferentes colaboradores han hecho diferentes versiones de Linux para irlo mejorando y entonces cada uno tiene un nombre, pero la esencia está en un inicio de ese código abierto que fue publicado para que esa comunidad viniera a mejorarlo. El otro concepto son los servicios para clientes internos. Esta es la mayoría. Por ejemplo, en una empresa tenemos el servicio de TI. TI lo que hace es desarrollar soluciones para su empresa, diferentes departamentos.
Estos se enfocan en brindar servicios y soluciones internamente y adaptarlos a los requerimientos específicos y en las necesidades, de cada departamento. El capítulo 3 habla de paradigma y lenguajes de programación. Como ustedes pueden ver en la imagen, muestra un ejemplo de un paradigma de programación donde usted va a unificar diferentes paradigmas. Por ejemplo, el de la programación orientada a aspectos que tiene que ver con la persistencia y la transacción. En color verde usted ve todo lo relacionado a programación genérica. En color amarillo ve todo lo que se relaciona a programación lógica, y cada bloque o color representa un paradigma distinto que interactúa entre sí para un objetivo general. Entonces, un paradigma de programación es una forma fundamental de estructurar y organizar el código. A lo largo del tiempo, los paradigmas han evolucionado cada vez más buscando solucionar problemas cada vez más complejos y sistemas de mayor tamaño. ¿A qué hemos evolucionado? Hoy a una tendencia hacia lenguajes y entornos que soportan múltiples paradigmas, como lo ven en este ejemplo, y los mismos deben tener la característica de que sean flexibles, que tengan una mejor capacidad de adaptación. Entonces, la multiparadigma se ha vuelto esencial para crear software eficiente, que sea escalable, que sea mantenible, ya que responde mejor a los retos actuales que tenemos. El capítulo 5, si lo han revisado, introduce lo que es el concepto de ingeniería de software. Entonces vemos que ingeniería de software es una disciplina que se encarga de la producción de software de calidad utilizando los principios y técnicas de ingeniería. El software, el concepto como tal, es un término informático y hace referencia a un conjunto de programas, igual que datos y procedimientos y pausas que permiten realizar distintas tareas. En este capítulo también se habla o se introduce un poco a lo que son metodologías tradicionales. El libro en este capítulo lo menciona como metodologías conductivas. Ejemplo de estos son el modelo cascada, el modelo incremental, el modelo espiral, ingeniería de software orientada a la reutilización. Ya si analizamos cada uno en particular, vemos en el primero que es un modelo secuencial. Si lo ven en las bases, usted ve que este modelo empieza con la planificación detallada de la documentación exhaustiva y va pasando de una fase a otra. En el modelo espiral, ve que tiene una forma de espiral que inicia con la planificación, luego con la determinación de los objetivos, el análisis de los riesgos y el desarrollo y probar. O sea que este modelo, su principal enfoque es la gestión de riesgo. Entonces, él evalúa el riesgo y la retroalimentación le permite seguir con la secuencia de cada uno de los pasos hasta llegar a concluir el ciclo. El modelo de ingeniería de software es un modelo enfocado en la utilización de componentes y sistemas. ¿Cómo se ve ahí? Empieza con la especificación de requerimiento, análisis de componentes, modificación, diseño. Sí, perdón, no vi de quién era la pregunta. Adelante. ¿Hay alguna pregunta? No, bueno, si no, sí. Entonces, al final, si ustedes están utilizando la metodología tradicional, los roles que van a encontrar es gerente de proyecto, analista de requerimientos, arquitecto de software, programador y el encargado de hacer las pruebas. Pero, como les dije, ya existe otra metodología
que evolucionó para hacer entregables más rápidos, y estas metodologías se conocen como metodologías ágiles. Ahí encontramos Scrum, Canvas y programación Estrena. El Scrum es un marco, no es una metodología, es un marco de trabajo, se centra en la entrega de valor. Aquí tenemos fases como la planificación, el desarrollo, la revisión y la retroalimentación. Los roles que encontramos, ahí están. Scrum Master, el dueño del producto, equipos. Y en Canvas es más visual. Ustedes por lo general ven como unos que pegan ahí en la pizarra en un lugar visible todo lo relacionado a esto para que la gente tenga clara cuál es el flujo de trabajo y exista una mejora continua. Entonces, dentro de las fases está la planificación, los límites de trabajo, la gestión. Y los principales roles son líder del proceso y equipos de trabajo. Si nos vamos a la programación extrema, igual es un marco de trabajo y se enfoca en la calidad del software. Dentro de sus fases están la planificación, el diseño, la codificación, pruebas y liberación. Y los roles fundamentales son programador, cliente y entrenador. Aquí, como ustedes pudieron observar, esto es una pincelada de los capítulos porque realmente el enfoque de esta mediación no es la explicación de los capítulos, sino darle como una visión general de lo que contiene cada capítulo. Si ustedes revisaron, el enunciado del proyecto 2 inicia con un caso de estudio. Como hice la aclaración en el foro, este caso de estudio es el que ustedes utilizan de referencia solo en aquellas preguntas en que así se les indique. El caso de estudio se relaciona a un sistema de gestión de centro deportivo. El objetivo es que el objetivo de este sistema, usted como cliente dice, bueno, el cliente le dice, desarrollar una plataforma integral para que me dé una solución que tenga una aplicación móvil como un sistema web para gestionar todas las operaciones relacionadas a mi entorno de negocio, que es el centro deportivo. ¿Cuáles son los principales módulos? Bueno, tiene un módulo de autenticación, como todo, una creación, actualización, eliminación de usuario, gestión de roles, un módulo de reservas que ve todo lo relacionado a la disponibilidad, a las reservas de diferentes instalaciones del centro deportivo, la gestión y cancelación de las reservas. También tiene un módulo que gestiona todo lo que es clases y entrenadores. Entonces yo puedo ingresar a ese módulo y me va a pedir toda la información relacionada para separar una clase y también para inscribirme, así como los entrenadores relacionados a esa clase. Otro módulo que corresponde a los pagos de membresía, a los planes, y viene todo lo de las tarifas, pagos en línea, facturación, todo lo relacionado a esos conceptos. También viene el control de acceso a las diferentes instalaciones del centro deportivo, el seguimiento de los entrenamientos, registro, progreso físico de los usuarios, rutinas, etc. Y también un último módulo relacionado a la notificación y comunicación. Dentro de los requerimientos no funcionales están todo lo que es accesibilidad en la parte móvil y web. El sistema debe ser escalable. Dentro de los requerimientos no funcionales están que los tiempos de respuesta en las transacciones deben ser de menor o igual a 2 segundos. La interfaz debe ser intuitiva, amigable, debe ser compatible con los diferentes navegadores. Y dentro, como definición de actores, aquí se le da claramente, los actores van a ser administrador, entrenador y cliente. Recuerden
que esta información solo debes aplicarla cuando la pregunta dice aplique el caso de estudio. Ya entrando al proyecto 1, recuerden que el proyecto 1 tiene un valor de 2.5 de 10, de la escala de 10. La fecha de entrega es el domingo 22 de junio. Por favor, mínimo 10 minutos antes, suban el archivo, por favor, porque a veces muchas personas entran en forma al mismo tiempo y entonces a veces se pega. Entonces, por favor, tomen las previsiones del caso. Eso siempre se les aclara porque si no lo entregan a tiempo, no se reciben trabajos. El objetivo del proyecto 1 es que ustedes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en esos 5 capítulos, realizar comparaciones entre lo que es metodología conductiva para las metodologías tradicionales como lo es espiral e incremental, también los temas relacionados a RUP, el manejo de técnicas de levantamiento de requerimientos, en este caso está enfocado a una entrevista cerrada, y la aplicación de reconocer diferentes requerimientos funcionales aplicados al caso de estudio. Y por último, investigar acerca del marco de programación extrema. Como parte de la evaluación deben entregar una portada. Si ustedes tienen dudas de cómo se elabora esto, en la plataforma hay una que dice documentos adicionales. Bueno, si no, ahora lo reviso, ¿cómo es que se llama la opción? Ahí se indica cómo debe ser una portada, cómo es una tabla de contenido. Recuerden que la tabla de contenido debe ser automática, no la hagan manual. Hasta Word les ofrece las opciones para hacer una tabla de contenidos. La introducción, ahí también se explica. La introducción debe ser relacionada a lo que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Definir bien cuál es el objetivo del trabajo, explicar, o sea, es como una síntesis de lo que usted se encuentra ahí para abajo. Por favor, cuando ustedes realicen el trabajo y como hay una herramienta que permite evaluar el plagio, por favor, no copien enunciados, no copien ninguna indicación dada en el proyecto 1, porque si no lo va a tomar como plagio. La introducción se evalúa dentro de la rúbrica que mínimo debe tener una página. Si me ponen media página, es medio punto. Entonces, validen porque la rúbrica especifica así, una página. Si no tiene tabla de contenidos, pierde un punto. Si no tiene portada, pierde un punto. El desarrollo tiene 64 puntos. Perdón, aquí está mal. Está dividido en 5 preguntas. Conclusiones deben ser 5. Entonces, sí, recuerden que la conclusión es producto del aprendizaje. Si lo que me copian o lo que me dan son conceptos de lo que está en el contenido, eso no es una descripción clara de un aprendizaje suyo, no de un libro, no de internet, es de su aprendizaje al desarrollar todo esto. Si hay 5 preguntas, mi consejo es, de cada una de las preguntas, elabore una conclusión. ¿Qué aporte me dio esto? Su aporte personal. Y por último, la bibliografía tiene un valor de 1 punto y recuerda que tiene que ir en formato EPA 7. La pregunta 1 tiene un valor de 14 puntos. Aquí el estudiante debe investigar acerca de la metodología conductiva por planos. Esta debe estar
enfocada en el proceso unificado de desarrollo, lo que se conoce como RUP. Para dicha investigación debe apoyarse en el libro, que es de Ingeniería de Software, de Guillermo Pantaleo, y sin olvidar hacer las referencias. Si usted utiliza, aparte de este libro, otras referencias, deben aparecer esas referencias al final del proyecto en el apartado de bibliografía. La parte A corresponde a una explicación acerca del concepto de lo que es la metodología del proceso unificado de desarrollo. Este tiene 10 puntos. Recuerden, la explicación que usted dé es una explicación y debe tener al menos 10 líneas. Si hacen 2 líneas, usted cuenta. Solo tiene 2 puntos, 2 líneas. Brinde una explicación al menos de 3 líneas para la parte B por cada fase que compone la metodología RUP. Entonces usted va y revisa RUP, cuáles son las fases, y para cada fase usted debe explicarla. Dice fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cuáles son, y por cada una debe explicarlo en 3 líneas. En la pregunta 2, el estudiante debe completar este cuadro. No lo hagan por párrafos. Si ahí dice claramente, debe completar el siguiente cuadro, porque a veces lo hacen textual y no se deben aprender a leer. Si ahí hay un cuadro y se les facilita, ustedes deben llenar ese cuadro. Entonces, en la primera columna van a poner ventajas, dan las 4 ventajas, eso para la metodología espiral, para la metodología incremental. Y también dan 4 desventajas para la metodología espiral y para la metodología incremental. Se asignarán puntos si el cuadro se presenta las ventajas y desventajas de forma clara, bien definida, según corresponda, y se evidencia una diferenciación correcta, tanto de ventajas como desventajas. No me digan, esta es una ventaja. Esto es para proyectos pequeños, esto es para proyectos grandes. No, tienen que diferenciar el decir el por qué. Eso no es una definición de una ventaja y una desventaja. Sean claros en lo que ustedes dicen, porque eso le puede aplicar a cualquier otra. Entonces, sean claros cuando dicen metodología espiral e incremental, que realmente defina cada una. Ahora, la pregunta 3 tiene un valor de 20 puntos. Aquí lo que se viene es para fortalecer, ustedes van a tomar el sistema que les expliqué, que es el sistema de gestión de centro educativo, deportivo, perdón, que es el caso de estudio, y para ello van a elaborar y utilizar la técnica de entrevista cerrada. Y van a elaborar 15 preguntas. Recuerden que una entrevista cerrada no tiene que usted decir la pregunta y las opciones. Porque si usted solamente hace la pregunta y lo deja nada más así para que lo completen, eso ya no está dentro del concepto de entrevista cerrada. Entonces hagan la diferenciación. La entrevista cerrada debe tener por cada pregunta las opciones a las cuales esa persona va a responder. Además, esas 15 preguntas deben estar relacionadas directamente con el sistema de gestión de centro deportivo. No me van a hacer preguntas de otro sistema que no es el caso de estudio. O una pregunta que no va a tratar de evacuar una duda de una necesidad de ese sistema. Entonces, ustedes tienen ahí todo un enunciado y ustedes con el rol de analista o el rol que ustedes se asignen, ustedes van a analizar cuáles son esas preguntas que van a hacer para evacuar todas esas dudas relacionadas al sistema. Al final de haber elaborado esas preguntas, ustedes van a hacer una segunda parte
para esta pregunta 3. Debe agregar una explicación refiriéndose a la importancia de utilizar esta técnica de entrevista, la cerrada, para un proyecto como el que está planteado en el caso de estudio. Para esta explicación debe brindar eso en al menos 5 líneas de texto. La pregunta 4 tiene un valor de 15 puntos. Para llevar a cabo el proyecto del caso, debe elaborar y indagar. Ya usted hizo una entrevista y ya usted analizó cuáles son las necesidades, pero aquí vamos a incorporar otra variable, un módulo de nutrición adicional a los que ya se habían definido en el enunciado del proyecto. Entonces, para este módulo, usted, con el fin de que los clientes puedan hacer uso de este, para brindarles una facilidad de que aparte del enfoque deportivo, pueda complementarlo con la parte nutricional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, proponer y explicar al menos 10 requerimientos funcionales que se pueden incorporar en el caso de estudio. Mencionando que permitan hacer un buen uso del nuevo módulo nutricional. Entonces, ustedes se imaginan, bueno, estoy en un centro deportivo, necesito incorporar un módulo correspondiente a nutrición. ¿Qué elementos, qué necesidades podría tener? Entonces ya ahí, a partir de eso, defino 10 requerimientos que sean claros, que se entienda qué es lo que se quiere. Entonces, no sé, necesito, por ejemplo, una parte de ingreso. Entonces, ¿qué variables, de qué tipo necesito? Necesito esta otra cosa. Ah, bueno, ahí defino mínimo 10 requerimientos relacionados. Recuerde que en el enunciado hay varios módulos y dentro de esos módulos se definen requerimientos funcionales para ese módulo. Entonces, más o menos, a partir de esos, usted se visualiza en lo que es un módulo de nutrición y qué componentes deben tener. La pregunta 5 tiene un valor de 25 puntos en el cual usted debe investigar sobre lo que es el marco de trabajo, programación extrema. Con base en lo aprendido en esa investigación que usted va a hacer y aparte complementando con lo que aparece en los capítulos del libro físico que ustedes tienen, y en el capítulo 6, sin olvidar, al concluir eso, incorporar las fuentes externas que usted utiliza, va a ser en el apartado A una breve explicación de al menos 5 líneas acerca del concepto de lo que es un marco de trabajo de programación extrema. En el apartado B va a brindar una explicación de 3 líneas por cada valor que compone la programación extrema. Esto va a tener un valor de 10 puntos. Y por último, van a mencionar en el apartado C, van a mencionar y explicar 5 ventajas y 5 desventajas de este marco de trabajo. Recuerde que por cada ventaja y desventaja deben desarrollar una explicación de al menos 2 líneas por cada ítem solicitado, o sea, por cada ventaja y desventaja. Para hacer esta parte, que es la parte C, ustedes van a llenar este cuadro que se les da. Entonces, en una parte van a meter las ventajas, que son 5, y en el cuadro de la columna de desventajas van a incluir todas las desventajas. Ahora abro el espacio para preguntas. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien. Adelante. Sí, profe, déjeme ver, ya me perdí. En el punto, lo primero que vimos
que de los 64 puntos fue lo que anoté, que eran 7 preguntas. ¿Son 7 preguntas o 5 preguntas? Son 7, ¿no? Perdón, sí, son 5, perdón, Ah, son 5. Sí, perdón. es que Sí, ahí dice sí. 5 conclusiones y yo me quedé pensando, pero entonces cojo cualquier No, conclusión. no, conclusiones. Ahí dice, Sí, sí, sí se sí, especificaba claramente que son 5, por eso valen 5 puntos. ajá, correcto, pero entonces, en este que Y son las dividido entre 7, digamos, entre los 7 era 5, son 5. son 5, sí, fue Ok, un pedazo. Yo ahora lo corrijo antes de subirlo. ok, Corrijo que perfecto. son 5 preguntas y no 7. Ok, ok, listo, gracias, sí, eso me quedó de duda. Gracias. Sí, mi recomendación es que revisen bien, porque digamos, recuerden que la primera parte que no está implícito dice que deben llevar portada, introducción, bibliografía, conclusiones y toda esa primera parte vale 10 puntos. A veces muchos lo omiten y son para mí los 10 puntos más fáciles de ganar, pero los que dejan votados. Entonces, por favor, revisen bien que eso es parte de la evaluación. Adelante, Jesús. Sí, buenas noches, profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Profe, únicamente para una aclaración, Ujú. se solicitan cierta cantidad de líneas, ¿verdad?, de texto por cada ítem. Ajá, Eh, si el estudiante desea realizar únicamente la cantidad de líneas que solicitan, no hay ningún penalidad. problema, digamos. No, Eh, la si hay, penalidad por ocurre. ejemplo, perdón, si el estudiante se excede un poco más, no hay ningún problema. No hay problema. O sea, la penalidad ocurre en el momento en que haga menos y existe penalidad en muchos si se pide, por ejemplo, una explicación y usted solamente define algo que encontró en un libro. Cuando se dice explicación, utilice sus palabras, lo que usted entendió. No evaluamos copias de un libro o copias de internet, porque para eso ya yo voy a buscarlo. Lo que buscamos y como está en los objetivos es el aprendizaje o el conocimiento a partir de lo que aprendieron. Tiene más valor eso, o si ustedes tienen dudas, pregunten si no entienden un concepto bien, pero lo que buscamos no son copias de lo que se encontró en el libro, es que usted explique a partir de lo aprendido, cuando así lo dice, cuando dice defina un concepto, sí, ya, y usted lo define como lo encontró, y para lo cual usted pone una cita bibliográfica y dice, bueno, lo encontré de tal lado, y apoya con parte de su conocimiento, pero no es una transcripción de lo que usted encuentra en el libro, porque ese no es el objetivo de este trabajo. Si ustedes lo ven, el proyecto 1 es muy fácil, es como para introducirlos a lo que es ingeniería de software. Adelante, perdón, no vi. Eddie, Buenas noches, profesora. buenas Sí, noches. mi primera pregunta es sobre, bueno, esto que está comentando, ¿verdad? Que nosotros tenemos que explicar con nuestras propias palabras. En algunas materias se dice que uno tiene que utilizar la tercera persona. En este caso, no, o sí lo estarían evaluando. Mm, como dije, valoramos que usted explique, no copie, Claro, explique lo que usted entendió. No digo yo, eso no, no utilicemos esos términos, seamos un poquito más profesionales. Entonces, eh, traten de hacerlo redactado más académico. Ujú, entiendo. ujú, En cuanto a lo que se está explicando sobre la portada, ¿verdad? ujú. Y esto, la primera pregunta en este tema sería, ¿hay alguna estructura o que yo tenga que Eh, utilizar o? en la plataforma Ujú. hay un documento, ya le digo cómo se llama ese documento. Voy a entrar un Profe, segundo. en lo mismo de la APA está. Ajá, digamos, todos esos documentos están en la plataforma. El apartado, Está al lado izquierdo, en la parte izquierda.
Ajá, ya le digo. El APA está en divulgación del programa. Ajá, creo que está ahí donde están todos los documentos. Ujú. Dice documentos generales, ahí está lineamientos de plagio, que es muy importante porque recuerde que ya tenemos una herramienta para volar el plagio. Y ahí dice, bueno, si usted tuvo mayor a esto, usted se le anula el trabajo y se le pone un 0 en el documento. Si es menor a tanto, se le devuelve y tiene 3 días para hacer las correcciones. Entonces es muy importante que ustedes lean dentro de documentos generales los lineamientos de casos de plagio. También hay un lineamiento que se llama lineamiento para trabajos escritos de ingeniería informática. Ahí está Ok, cómo se elabora una introducción y ahí aparecen varias explicaciones. También pueden encontrar un link para lo que es APA. También hay una norma para APA 7 porque es la que evaluamos y el reglamento general. Es importante, y vea que nosotros se los damos desde un inicio, lo que son las fechas de entrega de cada uno de los trabajos, las cuales se deben cumplir, y el reglamento especifica que si usted no lo entregó en esa fecha, de ahí no se reciben trabajos. Las únicas excepciones son por muerte de un familiar directo, por incapacidad de la caja, no por incapacidad privada, ¿verdad? Tiene que ser de la caja. Y tiene que estar muy bien justificado. O sea, no es que en el último momento se me fue la luz o toda esa cosa. Usted tiene que tomar la previsión de A, B y C para eso. Hay mucho tiempo, hay más o menos creo que son como 15 días que se les da de tiempo para hacer cada trabajo. Entonces, si no lo entregó de último momento, no es viable una excusa. Tiene que ser justificado. Para eso es importante que ustedes conozcan el reglamento. Profesora, Es un momentito para terminar la idea de esto. Recuerden que la evaluación en línea está programada para el 10 de agosto, de 11 a 12. Es un domingo. Se publica desde inicio para que ustedes lo tengan presente y si tienen que pedir autorización en el trabajo o lo que sea para poderlo cumplir, por favor, tomen las previsiones del caso. Adelante. sí, nada más que recuerdo yo de otros cursos por aquello, profe, que si lo entregaban, digamos, el lunes, lo que pasaba es que ya no se califica base 10, sino se califica con base en 70. No sé si este curso es igual, pero digamos, No. ok. No, eso ya era particular de la cátedra, pero en el caso de la cátedra de nosotros no existe eso. El reglamento es claro en cuanto a eso. Ok, bien. Y la otra es, profesora, mi pregunta al puro inicio de lo de la introducción no es cómo hacer una introducción, eso lo tengo claro, es digamos, en este caso, ¿qué sería? Me baso en los capítulos del 1 al 5 y digamos, si la introducción que hago al proyecto 1 es de esos capítulos. Eso es lo que a mí no me ha quedado claro. No, recuerde que la introducción está relacionada a lo que usted está haciendo. Entonces, aquí hay 5 preguntas enfocadas en 5 temas principales. Entonces, la introducción, en primer lugar, tendría cuál es el objetivo habla usted del curso, cuál es el objetivo del trabajo. Ahí hay varios objetivos, aprendizaje, todo lo demás. Y hay 5 aspectos fundamentales. Uno es root, el otro es relacionado a programación extremo, a metodologías ágiles, metodologías tradicionales, un caso de estudio. Entonces, recuerde que es sobre lo que se está viendo. Esto es el proyecto 1 y tiene ciertas particularidades o ciertos elementos o aspectos que se evalúan, es relacionados a eso. De los capítulos no, porque digamos que los capítulos vienen a complementar lo que usted debe aprender sobre lo que es ingeniería de software. Pero el proyecto
es el producto final o el instrumento que se está evaluando. Ok, y la última, clarito, profe, ya le entendí. Y la última mía era nada más archivo de Word, igual que siempre, ¿verdad? O alguna otra cosa. PDF, porque Word tiene ciertos problemas. Ok. Lo puede hacer en los dos, pero no sé si en Word tiene algún problema. Yo creo que a veces los ha rechazado. Pónganle, por favor, apellido y nombre, porque es más fácil para revisar y calificar. Entonces le ponen apellido, nombre, proyecto 1. Por favor, en mi caso, es más fácil para identificarlos y por favor, que sea no abreviaturas y todo, o a veces les cambian ciertos nombres, entonces hay que ir a buscar a ver cuál es el nombre correcto de la persona. Y lo otro que les mencioné al inicio, por favor, no copien los enunciados de las preguntas. Solo pon, digamos, pregunta 1 y ahí dan la respuesta. Pregunta 2, la respuesta. Pregunta 3, la respuesta. Si ustedes copian la herramienta de evaluación de plagio, va a encontrar que eso ya está publicado. Entonces, es toda esa parte de preguntas lo va a marcar como plagio. Entonces, por favor, no incluyan los enunciados. ¿Alguna otra? Ajá. Pero en la pregunta número 2, el cuadro sí habría que copiarlo, ¿verdad? Ah, sí. Lo que les estoy indicando es que el enunciado no. El cuadro sí, Entiendo. porque Y en ese digamos, cuadro... ajá. No, de hecho es mi última pregunta. Para el cuadro, en ese cuadro, ¿verdad? De la pregunta 2, que usted decía que teníamos que poner las ventajas y desventajas, pero no cortas, ¿verdad? Sino que elaboradas, Sí. por así decirlo. Lo que tienen es que la ventaja que me digan tiene que ser clara. Es que a veces ponen 2, 3 palabras y yo digo, ay, ¿esto qué quiso decir? Porque no entendí qué es lo que quiso decir. O Hay un cuál. límite máximo digamos, que no me puedo pasar, digamos, en ese caso. No, pero no pongan más respuesta de lo indicado. O sea, no por hacerme usted 3 páginas va a obtener más puntos que si me lo hacen en... Ajá. O sea, el proyecto, o sea, en esas 3, 5 líneas, 10 líneas, usted me debe responder la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Lilian, ¿no era que iba a hacer una pregunta? La vi por Tenía un una momento. consulta, buenas noches. Buenas Tenía noches. consulta sobre cómo si afecta uno poniendo una referencia exacta de un libro. Por ejemplo, si queremos sustentar algo que estamos explicando anteriormente, ahí no afecta el plagio, porque uno lo está referenciando, ¿verdad? Ahí está. Léase lo de APA y en forma como la diferencia entre los tipos de referencia. Porque si usted hace, por ejemplo, usted me va a dar una respuesta que es una copia textual de un libro, aunque me ponga la cita o la referencia, porque si es una respuesta textual de algo, o sea, como les indiqué anteriormente, no quiero que me copien libros o texto de internet, sino que indaguen más en la forma de interpretar y analizar sus respuestas. Si usted hace bien la cita o con sus propias palabras analiza eso y lo escribe, no va a tener problema en cuanto al plagio. Si hace una copia textual y no hace la referencia correcta, la herramienta sí le va a indicar que usted está copiando, perdón, textualmente esa referencia. Entonces, mejor, hay herramientas que le ayudan a usted
a hacer una cita y son en línea. Entonces usted puede validar eso antes de incluirlo. Entonces ahí para hacer citas, para hacer referencias y todo, hay las mismas academias ofrecen la validación de si usted la hizo correctamente o no. Igual en los documentos que encuentran en sus apartados que yo le dije, también hay ejemplos de cada uno. Jocelyn, ¿tiene alguna? Perdón, Lilian, ¿tiene alguna otra pregunta? No, era eso. Muchas gracias. Bueno. Buenas Jocelyn. noches, profe. Buenas noches. Mi duda es específicamente en la pregunta o el apartado que habla sobre las preguntas de entrevista cerrada. Usted mencionó algo de que ojalá pusiéramos las opciones, pero la duda que yo tenía era si era válido tanto poner preguntas que tengan varias opciones, como también hacer algunas que sean de respuesta cerrada de sí y no. O sea, sí. El elemento o la principal revisión que ustedes deben hacer es que recuerden que una pregunta cerrada, como usted indica, puede tener opciones como sí, no, A, B, C y D, o 3 opciones. O sea, lo que sí tiene que es la respuesta se tiene que limitar a una serie de opciones. No puede ser abierta. O sea, usted pone una línea para que la persona, cada uno de los entrevistados ponga lo que cree que es su necesidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a darle una de pagos. Los medios que usted va a utilizar para pagos son tarjeta, SIMPE, transferencia. Yo hice la pregunta y de una vez lo hice cerrado porque dije cuáles eran las opciones. Más o menos así son, porque es que a veces hacen una mezcla entre una entrevista cerrada y una abierta. ¿Le quedó claro? Muchas Sí. gracias. Ok. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, entonces damos por terminada la mediación. Profe, Muchas gracias, profesora. profe, nada más, no es del proyecto 1, es que usted sacó a cotación la evaluación. Ajá. Esa, nada más para ver si lo apunté bien, porque el problema mío, digamos que ya veré cómo resuelvo, es que yo sí tengo turno de domingo a jueves, ese es mi horario. Usted decía que es un solo día, solo ese domingo. El domingo vi 10 el de horario. agosto. El domingo 10 de agosto y ahí viene el horario, dice que es de 11 a 12. Okay. Ajá. Solo ese día. Solo ese día y solo a esa hora. Solo se extiende el horario quienes tienen adecuación. O sea, la gente que depende de la adecuación que tenga, así aplica, si es tiempo, entonces se le da una hora más. No sé, hasta ahorita, digamos, en el caso del grupo al cual les doy, corresponde ser tutora, no tengo ninguna adecuación diferente, pero ese es el horario. Por eso se les da desde el inicio del cuatrimestre para que ustedes coordinen con la empresa que trabaja a ver si les abre ese espacio. El examen generalmente se puede responder de cualquier dispositivo. Ok. No, está bien para planearlo, sí. Tiene una extensión de 1 hora, pero depende de cuánto estudie, puede hacerlo en menos. Entonces, yo siempre les recuerdo esto porque a veces muchos esperan y ya cuando llega, por ejemplo, agosto, empiezan a enviar un montón de correos a la tutora para que lo tramite y entonces, le voy a ser honesta, la mayoría de veces es rechazado la solicitud de cambio. Porque eso implica, recuerde que esto es colegiado. Y igual que en los otros lados, cuando es colegiado no se pueden estar cambiando.
porque si no tiene que volverse a hacer otra prueba y demás, y eso implica un montón de cosas, y además el reglamento establece cuáles son las únicas alternativas por las cuales se hace cambio, y en el caso de esto es una evaluación, no es una prueba. Por eso vale 1.5 y entonces esto por reglamento no se puede repetir. María. Sí, profe, como para, bueno, el compañero, ¿verdad? Que él trabaja, son solamente preguntas, no hay que hacer nada de desarrollo, así que a veces el desarrollo es lo que uno o si hay desarrollo, no sabe. No le puedo dar mucha cosa, pero sí son muy, digamos, si usted estudió, no requiere mucha. Sí, digamos, es que muchas veces uno tiene que hacer el desarrollo aparte y subir la foto y enviarla, entonces ya ahí es como más trágico porque usted necesita más espacio. Esa es mi pregunta, digamos, porque yo, bueno, yo gracias a Dios sí voy a estar en la casa, pero bueno, primero Dios, pero el compañero que habló, él está trabajando, entonces si lo pudiera contestar en el trabajo, yo siento que es más tedioso porque tiene que tomarle foto al desarrollo y enviarlo y subirlo y todo eso. Recuerde que nosotros, el enfoque del curso en sí es que la parte práctica se desarrolla en los proyectos y generalmente lo que se evalúa en las evaluaciones es comprensión de conceptos y tal vez algunas cosas prácticas que ustedes ya han hecho, pero sin tener que hacer esa parte que usted diga, haga esto, tómele foto. Aquí no se ve nada de programación. En las partes de programación ahí sí requiere más, digamos, más tiempo, más espacio y todo para esas partes. Gracias, profesora. Con mucho gusto. Entonces, si ya no hay dudas, damos por concluido la mediación de hoy. No, disculpe. Eso de lo que están hablando es para la prueba, ¿cierto? Para la evaluación. Evaluación, sí. ¿Hay que Que tener cámara ese día o no? No está definido que tengan que tener encendida la cámara. O sea, usted tiene que responder, entonces no le da como mucho chance de conversar. Si es que tengo un escritorio. No, yo le dije que en cualquier dispositivo móvil, si tiene la compatibilidad para ver la plataforma, puede trabajar directamente. Ok, excelente. Gracias. Bueno, para los que llegaron tarde, yo soy la tutora del grupo 5. Entonces, un gusto y que tengan una linda noche. Hasta luego.